Buenas noches, hermanos. Qué bendición tenerles otra vez aquí en vivo para seguir estudiando la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, empezando con el versículo 60 hasta el 71. El día de hoy terminamos con el capítulo 6 de Juan. Quiero que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan y vamos a leer el texto del 60 hasta el 66. Versículos 60 al 66 del capítulo 6 del Evangelio de Juan. ¿Tienen ya sus Biblias abiertas? Bueno, entonces estudiamos y leemos. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: «Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír?». Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto los ofende? Pues que, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: «Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre». Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. El tema de Jesús, el pan de vida, tiene diferentes grupos ante los que Jesús ha tenido que defender el tema. Si ustedes ven en su capítulo 6, en el versículo 24, 6:24, nos cuenta de que el primer grupo ante el cual Jesús presenta el tema del pan de vida es ante un grupo de personas que habían venido siguiéndolo, de ese gran grupo de gente que había visto y había participado del milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Entonces un grupo había ido, versículo 24, este grupo lo había seguido, y estas personas que estaban buscando solamente el pan físico, el pan para comer, no estaban buscando a Jesús como Señor, como Salvador, no estaban buscando a Jesús como el pan de vida espiritual. Ellos estaban interesados solo en satisfacer su parte humana, carnal, material, Entonces Jesús los confronta y les dice: ustedes me buscan, pero no me buscan por lo que yo soy, no me buscan porque yo soy el Mesías, no me buscan porque han visto señales que solamente el Hijo de Dios puede hacer, no me buscan por eso, me buscan por el pan, porque quieren que les dé de comer gratis. Eso es la razón, ¿verdad? El primer grupo es este. En el versículo 41, Jesús tiene que defender este tema del pan de vida frente a los judíos de la sinagoga. Estos judíos religiosos que lo seguían también por todas partes, tratando de encontrar algo que él dijera con que pudieran ellos acusarlo. Entonces estos estaban siguiéndolo, estaban escuchando, y estas personas religiosas falsamente creyentes, porque en realidad lo que estaban haciendo era vivir una religión justamente en contra del Mesías que ellos estaban esperando, Entonces estos judíos también vieron las cosas desde una perspectiva muy, muy materialista y dijeron: ¿cómo puede decir que Él es el pan de vida que descendió del cielo cuando nosotros conocemos a su padre, a su madre, a sus hermanos? ¿Cómo puede atreverse a decir que Él ha descendido del cielo cuando sabemos dónde ha nacido y cuál es su familia? Entonces,
los judíos tenían este otro tema de conversación, de discusión con Jesús. Este es el segundo grupo. Los que comieron panes y peces es el primero. Los judíos de la sinagoga es el segundo grupo. Y ahora entramos al tercer grupo con el cual Jesús tiene que lidiar, tiene que discutir sobre este tema. ¿Y saben qué es lo triste? Era su propia gente. El tercer grupo con el cual Jesús tiene que explicarles lo del pan de vida, porque no creen, es los mismos discípulos que lo seguían. En el versículo 60 dice, al oírlas, ¿al oír qué? Al oír las palabras que acababa de decir. ¿Y cuáles fueron las palabras que Jesús acababa de decir? En Juan, en el capítulo 6, encontramos que había dicho lo siguiente. Dice, versículos 50 y 53. De cierto os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Versículo 58. Este es el pan que descendió del cielo, hablando de Jesucristo, él mismo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan, de Jesucristo, vivirá eternamente. Obviamente, para los que no estuvieron la semana pasada, pueden repasar el estudio de la semana pasada que está en el YouTube. Explicábamos de que Jesucristo está hablando en una forma alegórica. Él no está diciendo que hay que comer su carne, sus dedos o su cuerpo, ¿no? Él lo dijo muy claramente, ¿no? Él dijo que era su cuerpo que iba a ser entregado, es decir, su obra de sacrificio en la cruz, ese acto por medio del cual Él se inmoló en la cruz por nosotros. Entonces Jesús dice, ese acto tiene que ser asimilado, tiene que ser hecho propio, hecho tu carne, hecho parte de ti, para que tengas vida eterna. Entonces Jesús está hablando de forma alegórica, pero sus propios discípulos tampoco lo entendieron. En el versículo 60 dice, al oírlas, las palabras que acaba de decir, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Ahora, debemos entender, basados en Hechos de los Apóstoles, que el grupo de discípulos que seguía a Jesús era de más o menos un grupo de 120 personas. Era un grupo más o menos grandecito. De este grupo de 120 había un grupo mucho más reducido, que eran los apóstoles. Pero los discípulos en general se consideraban un grupo de 120 aproximadamente, un poco más, ¿no? Y estos 120 lo seguían a Jesús, lo acompañaban también a Jesús, ¿no? Y entonces ahora este grupo de 120 está cuestionando lo que Jesús está diciendo. No tienen la fe como para decir, bueno, no entiendo bien de qué está hablando, pero yo le creo. No tienen la fe para creer cuando la explicación teológica no es clara, cuando dicen, no lo entiendo bien, no sé a qué se está refiriendo con comer su carne, pero al fin y al cabo Jesús es el Señor y tiene que tener razón, y por lo tanto yo le creo, yo le sigo, yo continúo. Ellos agarran y usan esta expresión. Dura es esta palabra. Dura es esta palabra. La palabra dura del griego significa difícil, fuerte. En algunos textos inclusive se traduce como insolente. ¿Qué tal insolencia lo que él nos está diciendo? ¿Qué palabra dura, insolente, ofensiva nos está hablando? Entonces ellos dicen,
dura es la palabra, ¿quién la puede oír? Y es interesante porque este concepto de las palabras duras, cuando a veces vamos a la iglesia y nos encontramos con predicadores que con todo el corazón quieren hacernos reaccionar a la fe, quieren removernos la fe. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas entramos muchas veces en un letargo. A veces nuestra fe se adormece. Es como cuando te subes a un auto, a un bus o a un tren y te estás yendo, y en movimiento, cuando no hay movimiento brusco, te adormeces. El movimiento del auto te va moviendo el cerebelo y te va viniendo un sueñito y necesitas que te despierten. Y a veces cuando vamos a una iglesia necesitamos un predicador que nos despierte, que nos llame la atención. Y a veces dicen palabras duras, ¿verdad? Y esta es la forma en que a veces Dios usa para llamarnos a despertar. Pero la verdad es que hoy en día, en muchísimas iglesias, y la nueva moda de las nuevas iglesias modernas es no. Palabra dura, no. No. Palabra dura, no. Palabra suave, ¿no? En muchas iglesias los expertos, ¿no?, en iglesia crecimiento, agarran y te dicen, no. La prédica tiene que ser suave. Tiene que ser graciosa, motivadora, entretenida. Debe llamar la atención, ¿verdad? Tiene que ser entre 15 y 20 minutos. No más, porque la gente se cansa. Esto es lo que atrae a la gente. No debes predicar cosas que sean duras. No debes predicar de pecado o de cruz o de infierno. No. Esos temas no se tocan porque son demasiado duros. La gente no quiere escuchar palabras duras. Tienes que usar poquitos textos bíblicos. Tienes que utilizar muchas ilustraciones graciosas, entretenidas, emotivas. Eso es lo que están enseñando hoy en día en las iglesias. Que se prediquen de tal manera que la gente se sienta bien. Es lo que la gente le gusta escuchar. Y a veces, cuando se habla de este tema, yo me pregunto, cuando me dicen, tienes que predicar lo que a la gente quiere escuchar. Bueno, en cierta manera, no deberíamos predicar algo que la gente pues esté aburrida y no le guste, pero hay que preguntarse lo siguiente, ¿hasta qué punto esto es correcto? Si tú le preguntas a un niño qué quiere comer, yo no creo que un niño te diga, bueno, yo quisiera comida saludable, bastante verduritas, pescado porque tiene omega 3. Yo creo que si le preguntas a un niño te va a decir, yo quiero McDonald's, quiero un helado, quiero Burger King. ¿Por qué? Porque eso le gusta, ¿no es cierto? Cuando tú le preguntas a los creyentes qué quieren escuchar, si tú predicas lo que la gente quiere escuchar, tú no estás predicando lo que Dios quiere que prediques. Estás predicando lo que la gente quiere escuchar, y la Biblia es clara diciendo que la gente quiere que le rasquen el oído, tienen comezón de oír, le pica el oído y quieren que le rasquen ahí donde le están picando, porque no quieren escuchar una palabra dura que los confronte. Quieren escuchar una palabra blanda que le digan cuán buenos son, cuán felices pueden ser, cuán victoriosos andan por ahí. No quieren confrontar su pecado. La gente que rodeaba a Jesucristo le dijo, cuán dura es tu palabra. Quiero que veamos un texto en el Salmo 55, versículo 21. Pueden verlo, aquí está, estoy poniendo los textos para que puedan apuntarlos. Salmo 55, versículo 21. Dice, escuchen esta frase. Los dichos de su boca son blandos, son más blandos que la mantequilla, pero guerra hay en su corazón.
suavizan sus palabras más que el aceite, pero ellas son espadas desnudas. Así es. Y yo mismo lo he vivido en algunas oportunidades donde me han dicho literalmente que no debería predicar tan duro o tan fuerte, porque la gente viene a la iglesia para sentirse bien y no sentirse mal. Y cuando predicas tú muy duro, entonces la gente pues se siente incómoda, ¿no es cierto? Ahora, quiero decirles algo, y ojalá nosotros estemos en este grupo, pero para soportar la dura verdad en lugar de la dulce mentira, para soportar la dura verdad en lugar de la dulce mentira, es necesario tener un corazón humilde. Es necesario tener un corazón humilde. Y es un lujo que no todos en la iglesia tienen. Por eso hay muchas personas que se buscan iglesias de acuerdo a lo que ellos quieren escuchar. Un predicador, Chuy Olivares, en México, dijo una frase muy ilustrativa. Dijo: iglesias de acuerdo al cliente, mensajes de acuerdo al cliente. Iglesias que se forman de acuerdo a lo que los creyentes quieren recibir. Y gente que viene a la iglesia y escucha la palabra de Dios y le confrontan la palabra de Dios, entonces reaccionan por su soberbia, reaccionan y dicen: yo no quiero estar acá, yo quiero irme a otra iglesia donde me digan que soy buena, que estoy bien, que todo es bonito, que soy feliz, que todo está tranquilo. Entonces, inmediatamente, las personas que tienen un corazón que no es un corazón humilde, sino que hay detrás de eso un poco de soberbia, reaccionan ante las palabras duras, porque con un corazón humilde tú escuchas palabras duras y aprendes. Por eso la Biblia dice que instruye al sabio y será más sabio, pero trata de instruir al necio y te vas a meter en un problemón, ¿verdad? Y entonces hay un texto que, Proverbios capítulo 16, versículos 5 y 6. Proverbios 16, versículos 5 al 6. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Cuando tú escuchas una predicación que es dura, que te confronta, cuando tú escuchas una predicación que hace que tú mismo digas: caramba, me falta todavía, hay cosas que todavía tengo que mejorar en mi propia vida, dale gracias a Dios, porque esas predicaciones son escasas hoy en día. Si tú vas a la iglesia y cuando sales de la iglesia la palabra no te ha confrontado, sino que sales muy cómodo y muy feliz, quiere decir que la palabra de Dios no ha tocado tu corazón. Porque todos estamos en un proceso de perfeccionamiento. Las personas que fácilmente se ofenden cuando escuchan la verdad no tienen esa dosis de humildad y corren un peligro tremendo. ¿Y saben cuál es el tremendo peligro? Cuando una persona no tiene el corazón para escuchar la verdad, aunque sea dura, sino que es una persona que persigue siempre la dulce mentira, ¿saben qué? Se gana un premio. Se gana la lotería. ¿Y saben cuál es esa lotería? Dios le da un premio, dice, le concede un milagro, la capacidad de creer en cualquier mentira. Imagínense eso,
Que Dios vea a una persona y diga, esta persona no busca la verdad, busca la mentira. Bueno, vamos a darle ese milagro, el milagro de creer en la mentira. Por más tonta que sea, por más absurda, por más ridícula, la gente cree en esa mentira cuando Dios les da ese milagro. ¿Por qué? Porque su corazón no buscaba la verdad. En Tesalonicenses capítulo 2, versículos 10 al 12. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 10 al 12. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Por qué creen ustedes que hay iglesias donde se predican barbaridades y la gente les cree? Y tienen cientos de seguidores y muchas iglesias son mega iglesias. Iglesia en África donde el pastor les dice que el Espíritu Santo ha ordenado que salgan al jardín de la iglesia a comer pasto. Y la gente lo hace. Le venden la escoba que bota la envidia. Le venden el lapicero ungido. Le venden el chicle de sanidad. Y la gente va y lo compra. Y la gente, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Ahora, sabemos que en la Biblia nos dice que en los últimos tiempos vendrán falsos profetas. Está claro. Sabemos que la iglesia en este momento está llena de muchísima gente que son falsos profetas, estafadores y mentirosos, que están vendiendo cualquier cosa, ungiendo cualquier cosa, vendiendo las llaves del reino, vendiendo lo que se les ocurre con tal de sacarle más dinero a la gente. Pero el problema no está ahí, porque sabíamos que los falsos profetas iban a venir. El problema, y como me lo preguntó uno de mis hijos, mi pregunta es, ¿cómo es posible que la gente crea semejante tontería? Porque es gente que no busca la verdad, ni ama la verdad, sino que ellos buscan la dulce mentira. Y por lo tanto Dios les concede el privilegio de creer en esas mentiras. Así que ojalá nosotros oremos y digamos, ora al Señor en este momento y dile, Señor, dame la humildad para poder escuchar tu verdad, aunque a veces la verdad sea dura, aunque a veces la verdad me confronte. Dame la humildad para poder escucharla, para poder analizar mi vida y ver si realmente hay algo en mi vida que debo cambiar. Pídele a Dios siempre buscar la verdad, aunque ésta duela. Y si estás en una iglesia que solo te predica cositas bonitas y nunca te confronta con la realidad del pecado, de la cruz, de la salvación, entonces huye de esa iglesia y busca una iglesia que te predique la palabra. Repito, lo dije la semana pasada. No busques una iglesia más cerca de tu casa, busca una iglesia más cerca de la Biblia. Son palabras de Paul Washer, predicador Paul Washer. Muy bien, continuamos entonces. Las personas que buscan la verdad, no, cuando escuchan la verdad, no dicen, dura es la palabra. Dicen, Señor, gracias porque me estás enseñando. Seguimos con el texto de Juan, versículo 61. Dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Versículo 61, capítulo 6 de Juan. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Esta es la segunda característica interesante. La primera es cuando la gente dice, dura es esta palabra. La segunda es cuando la gente se ofende
por la verdad. Cuando la gente se ofende cuando escucha la verdad. Ahora, ¿qué les había ofendido? ¿Qué les había ofendido? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús le dice, esto les ofende? ¿Qué les había ofendido? Probablemente que Jesús los había desenmascarado. Al momento de decir que ellos estaban buscando solamente el pan material y no el pan espiritual. Y entonces, un poco que la gente se sintió como agredida, ofendida. Y lo cierto es que si tú predicas la palabra como es y como está escrita, muchos se sentirán ofendidos. Porque la palabra de Dios, vamos a leer Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos 4, versículo 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra te confronta porque busca tu santidad, tu perfección. La palabra de Dios te ofende porque ataca tu carne. La palabra de Dios busca tu eternidad y no tu condenación. Y por eso la palabra te confronta. Hace un tiempo atrás, hace unos años atrás, yo enviaba diariamente un devocional escrito, una hoja, con un devocional para que la gente que quería empezar el día leyendo un poco de la Biblia, tuviese una reflexión en la cual estudiar y analizar durante el día completo. Entonces enviaba devocionales. Y recuerdo haber enviado un devocional basado en un texto de los Salmos que dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y yo explicaba cómo la Biblia, cuando habla de las personas que se creen súper sabias, súper inteligentes, súper modernas, súper científicas y que dicen que son ateos, que no creen en nada, la Biblia no discute con ellos. La Biblia solamente le dice, son necios, son personas necias. Entonces escribí todo el artículo al respecto. ¿Qué les cuento? Que un par de días después recibo un correo electrónico de una persona absolutamente desconocida que vive aquí en Olten, cerca de donde nosotros vivimos, donde me dijo de todo, me insultó de todas las formas posibles y me dijo, tú no eres nadie para decirme que yo soy necio. Yo soy un ateo, yo no creo en nada, y tú no tienes derecho a insultarme, a decirme que soy necio. Y yo le contesté, estimado señor, en primer lugar, usted no está en mi lista de remitentes. Yo tengo una lista de remitentes de personas que me han pedido que les envíe estos devocionales diarios. Y usted no está en mi lista. Así que debo suponer, de alguna manera, que alguno de mis remitentes le ha enviado a usted una copia. Así que yo le suplicaría que se comunique con la persona que le envió, le reenvió mi devocional, porque yo no se lo envié a usted. Y en segundo lugar, quiero decirle que yo jamás le he dicho a usted que usted es un necio. Jamás. Lo que yo he dicho es que la Biblia dice que el que no cree en el Señor es un necio. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Si usted tiene un problema, confróntese con la Biblia, pero no se confronte conmigo. ¿Cuántas veces he predicado y cuando he terminado de predicar, la gente se me acerca y me dice, ¿por qué me ha dicho eso? Y yo le he dicho, yo no te he dicho nada. Sí, usted me ha dicho que soy tal. Ah, no, usted se refiere al texto bíblico que leí que dice esto, porque así es la palabra. Entonces, cuando las personas se sienten
confrontadas muchas veces con la palabra de Dios, se sienten ofendidas. Y esto es lo que pasaba con los fariseos. Si leemos Mateo 5:12, dice: entonces acercándose sus discípulos le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Son los fariseos los que se ofendieron. Su corazón de los fariseos no soportaba. Y entonces se ofendieron ante las enseñanzas de Jesús. Ahora déjame decirte algo. La prédica de Jesús fue ciertamente directa. Y Jesús confrontó a los fariseos. Les llamó hasta hipócritas. La prédica de Jesús, la prédica de Juan el Bautista, eran prédicas que confrontaban a los hombres, confrontó a la gente por su pecado, y esto naturalmente no lo hizo un ser muy popular que digamos. Si Jesús hubiese predicado lo que muchos pastores predican hoy en día en sus púlpitos, esas prédicas pasaditas por agua, esas prédicas suavecitas para no ofender a los oyentes, esas prédicas llenas de filosofía y recomendaciones humanas, esas prédicas que no confrontan al ser humano, yo les aseguro que no lo crucificaban. No iban a crucificar a Cristo. Si Jesucristo hubiese predicado lo que estos predicadores predican hoy en día, no lo hubieran crucificado. Lo hubieran aplaudido, lo hubieran tomado como asesor, como consejero, ¿no? Pero crucificarlo no. Lo crucificaron porque las palabras de Jesús confrontaban y ofendían muchas veces. ¿Por qué? Porque atacan la carne. Cuando la palabra de Dios te confronta, te ataca, muchas veces te sientes ofendido porque te sientes agredido, pero es porque Dios quiere tu eternidad, porque Dios quiere tu salvación, porque Dios no quiere tu condenación. ¿Comprende? Oro por mucha gente que ha pasado por la iglesia y que de repente se sintieron ofendidos por alguna palabra, algún versículo bíblico, algo que se dijo, y se fueron. Oro por ellos para que Dios les traiga de vuelta. Oro por ellos para que su corazón se quebrante delante de Dios y vuelvan al Señor. Sigamos con Juan capítulo 6, en el versículo 62. Jesucristo ahora los confronta. Miren la conversación. En el versículo 61 dice: sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues ¿qué? Si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Esto quiere decir que la conversación con los judíos seguía vigente. La conversación con los judíos, que a los judíos les ardía y no querían aceptar, es cada vez que Jesucristo repitió: el pan de vida soy yo, que he descendido del cielo. He descendido del cielo. Yo estoy acá, pero he descendido del cielo. Yo nací de María, pero he descendido del cielo. Yo estaba con el Padre antes y ahora he descendido del cielo. Y esto les ardía porque era una expresión que está diciendo Jesús que Él no está acá, no es de esta tierra, que estaba antes en otro lado, y que desde ahí vino, se encarnó en un ser humano, pero su existencia es más trascendente. Por eso hoy en día una persona que acepta esto, si tú le dices a una persona: ¿tú crees que Jesús descendió del cielo?, la persona tiene que tomar una actitud de respuesta y decir: bueno, sí, entonces tienes que arrodillarte, tienes que someterte, tienes que rendirle tu vida a Él. Él acaba de decirte que vino del cielo.
Y si la persona te dice, no, no creo, está bien, déjalo en su camino. Pero no se permite el camino intermedio, ese camino tibio, no se permite. Pues. Entonces, cuando Jesús les decía, yo he descendido del cielo, estaba diciendo, yo tengo una vida eterna, más allá de la existencia de ustedes, más allá de la existencia de ustedes. Es decir, yo vengo de un sistema muy superior. Y ustedes acá no lo llegan a entender. Esto les molestaba a los judíos, porque reconocerlo era reconocer que tenían delante de sí al Mesías, el Hijo de Dios encarnado, eterno, que tomó cuerpo humano. Entonces, esto era difícil de entender. Y entonces Jesús les contesta, y miren que se está, creo que riendo, pero Jesús le contesta. Dice, pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. En otras palabras, les está diciendo, ajá, o sea, ustedes no creen que yo he descendido. Y ahora, ¿qué me van a decir? ¿Qué cara van a poner cuando me vean ascender nuevamente a donde estaba yo primero? Y este texto es una profecía de la ascensión de Cristo que va a ocurrir 40 días después de la resurrección. Es una profecía. Entonces, cuando los judíos decían, pero si conocemos a su padre, a su madre, sabemos de dónde ha nacido, etc. Y Jesús les contestaba, no, yo he descendido del cielo. Entonces, eso les removía el piso. Y Jesús les remarca, le dice, ahora, vamos a ver qué cara ponen cuando me vean a mí regresando, ¿a dónde? A donde estaba primero. ¿No creen que he venido del cielo? A ver qué dicen cuando me vean subir de vuelta. Y esto es, como les decía, una clara profecía. Hay un texto que hemos leído antes en Juan, en el capítulo 3. Vamos a buscar Juan 3:12. Juan 3:12 al 15. Dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Que está en el cielo. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo? A ver. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Bueno, hasta ahí está bien. Y la última frase, que está en el cielo. ¿Cómo puede ser que el Hijo del Hombre estuviera en la tierra habiendo descendido y al mismo tiempo en el cielo? ¿Ah? Piensen pues la Trinidad, ¿no es cierto? Ahí está. Y dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, resurrección, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, antes de nacer, Jesús ya estaba ante el trono de Dios como parte de la Trinidad. Luego se encarnó, vino a la tierra y ahora va a regresar. ¿Qué implica esto para mí? Si tú hablas con una persona y le explicas esto, ¿qué implica esto para mí? Primero, ya lo he dicho, que existe ese lugar, ese orden, ese sistema, fuera de este sistema terrenal, temporal, material, existe otro lugar donde Jesús estaba antes de venir. Y quiere decir que a la hora de la muerte pasamos a esa nueva dimensión, a ese nuevo sistema de vida. Vamos a leer el versículo 63 ahora. Juan capítulo 6, versículo 63. Dice, el Espíritu es el que da vida.
La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Jesús va a hacer acá 3 afirmaciones que sería bueno reflexionar sobre ellas, pensar si estas tienen alguna implicancia para nosotros. Y es así. Dice el primero: el espíritu es el que da vida. El espíritu es el que da vida. ¿De dónde sacamos la vida? ¿Qué nos da la energía de vivir? Piénsenlo. ¿Los alimentos? ¿El sueño? ¿Tomar vacaciones? ¿Hacer compras? ¿Irnos de fiesta? ¿Comer en buenos restaurantes? ¿Qué es lo que trae vida a mi vida? Jesucristo, el Creador nuestro, dijo: el Espíritu es el que da vida. Todo lo que hemos mencionado, salir de compras, comer, viajar, divertirnos, trae vida temporal y pasajera. Pero hay algo más profundo que nada de esto puede llenar: es la vida que viene del Espíritu Santo. La segunda cosa que dijo Jesús en el versículo 63 de Juan capítulo 6 es que la carne para nada aprovecha. Estas son palabras de Jesús. Y ojalá entendiéramos este mensaje y creyéramos lo que está diciendo Jesús, para darle a nuestra carne el lugar subalterno que debería tener frente al Espíritu. Pero no creemos. No creemos. Cuando Jesús se dice la carne para nada aprovecha, la gente en su corazón dice: bueno, o sea, sí, tampoco exagerado, ¿me entiendes? O sea, no hay que ser tan extremista. La gente no cree lo que Jesús está diciendo. La carne para nada aprovecha, dice el Señor. Si creyéramos esto, si entendiéramos esto, le daríamos a la carne la situación, ¿no?, subalterna. Es decir, pondríamos primero al Espíritu por encima de la carne. ¿Qué significa eso? Tengo que tomar una decisión. Tengo reunión de oración, tengo que estudiar la palabra, tengo mi tiempo devocional, o tengo que ir a la iglesia, o lo que fuese. Y por otro lado, tengo salir de paseo con mis amiguitos, salir de viaje, ir a una parrillada. Bueno, ¿qué va subalterno a qué? La mayoría de creyentes, cuando tú crees las palabras de Jesús, dices: bueno, el Espíritu trae vida, la carne para nada aprovecha. El creyente que no cree hace al revés. Dice: no seas extremista. La carne va muy bueno, es divertido, la carne es interesante, entretenida. No, la carne es primero. Cuando ya me canso de la carne, bueno, entonces vamos por el Espíritu. La tercera cosa que dice acá el texto: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, y las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ojalá Dios nos abriera los ojos del entendimiento. Ojalá que ese velo de necedad pudiese desaparecer y pudiéramos entender que las palabras que Jesús nos ha hablado son espíritu y son vida. ¿Y qué lugar ocupa la palabra en mi corazón? ¿Qué lugar le doy la palabra en mi corazón? Y miren lo que está pasando hoy en día. Estamos teniendo estudios devocionales y bíblicos, prédicas, servicios. Lo estamos teniendo por el internet debido a la cuarentena.
Entonces estamos en casa y estamos emitiendo los videos. En un principio, muchísima gente comenzó a conectarse. A los estudios bíblicos se han llegado a conectar hasta 250, 300 personas por el Facebook y otras 200 por el YouTube. Al principio se conectaba un montón de gente, hasta que descubrieron que después de la emisión en vivo, el video queda grabado. Entonces lo pueden ver después. Hay personas que las circunstancias les obligan y les es imposible verlo en vivo, entonces dicen, bueno, no puedo, realmente tenía una urgencia importante, lo veo después. Pero hay otras que lo que están diciendo es, lo veo cuando tenga tiempo, porque al fin y al cabo está grabado. Y eso ya refleja el corazón. Si entendiéramos que la palabra debe ser una prioridad en mi vida, que la palabra de Dios no es información teológica muerta, que la palabra de Dios es espíritu y es vida. Y así deberíamos predicar a los predicadores. Y cuando estés frente a un predicador, recuerda que lo que él está parado haciendo delante no es hablarte bonito. El que está delante está trayendo palabra que es espíritu y es vida a tu corazón. Y con esa palabra y es vida podemos enfrentar la vida que tenemos por delante. Seguimos leyendo Juan capítulo 6. Versículo 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Y esto es verdad. Jesucristo sabía desde un principio que Judas lo iba a traicionar. Sabía quiénes iban a creer. ¿Y saben por qué? Porque a pesar de que ellos habían estado con Jesús, estos 120 discípulos habían estado con Jesús, lo habían visto caminar sobre el agua, habían visto sanar al paralítico de Betesda, habían visto cómo multiplicó los panes y los peces, habían visto la sanidad del hijo del noble de Capernaum, habían visto cómo convirtió el agua en vino en las fiestas de Caná. O sea, habían estado con él y habían visto todo eso. ¿Por qué? ¿Por qué Judas no pudo creer? Porque aún para creer necesitamos que el Espíritu Santo toque nuestro corazón. Para que el Espíritu nos revele, dice, justicia, juicio y pecado, para que entendamos esto. Por eso, si tú dices, ¿por qué yo no puedo creer? Ora a Dios y dile, Señor, que tu Espíritu Santo me toque, que tu Espíritu Santo me hable, quítame la venda de los ojos para poder creer. Quítame la venda, Señor. Quiero creer, pero necesito que tú hagas algo en mi corazón. Díselo. Díselo al Señor hoy en la noche, en tu cama. Díselo. Versículo 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Perdieron la oportunidad más impresionante de la historia del mundo. Su soberbia, su corazón endurecido, les hace perder la oportunidad más impresionante. ¿Cuántos de nosotros daríamos lo que fuese por estar a los pies del Señor y escucharlo y verlo y ver cómo actuaba y ver cómo sanaba? ¿Cuántos pagaríamos por volver en el tiempo y ser uno de los que estuvieran pegados a Jesús? Esta gente decidió que no.
y decidieron alejarse y abandonaron al Señor. ¿Cuánta gente ha abandonado al Señor por tonterías? Por tonterías. Porque llegué a la iglesia y me dijo esto y me miró mal y no me dijo, y el otro me miró y me llamaron la atención porque llevaba minifalda, y el otro porque tenía el pantalón así, y me dijo, ya no voy. Y cuando empiezas a alejarte del Señor, cuando la gente dice, sí, yo me alejo de la iglesia, pero no me alejo del Señor, mienten, se están engañando a sí mismos. Lejos del Señor, lejos de la palabra, lejos de la iglesia, te enfrías y te mueres espiritualmente. Sí, yo conozco millones de gente que, no, yo puedo sobrevivir a la fe solo, claro. Pero eso es cuento de niños, pues, eso es para los nuevos, los neófitos que pueden creer algo así. La realidad es que cuando te alejas, cuando abandonas, cuando dejas el camino del Señor, empiezas a enfriarte, empiezas a morir, y el diablo aprovecha la oportunidad para sepultarte probablemente con algún pecado. Hermanos, esta gente perdió la oportunidad. Tremenda oportunidad. No pierda usted la suya. No pierda usted la suya. No deje que nada ni nadie lo aleje del Señor, ni lo aleje de su palabra, ni lo aleje de la iglesia. No deje que nada ni nadie lo haga que usted abandone el camino del Señor. Vamos a leer el último pasaje, porque estando entre los discípulos, en el versículo 67 al 71, Jesús se voltea y dice, hablándole ya no a los discípulos, sino a los 12, versículos 67 al 71. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Queréis iros también vosotros? Qué fuerte, ¿no? Jesús estaba dolido. Jesús se siente mal, como nos sentimos muchas veces los pastores cuando vemos que las personas que vienen a la iglesia, por alguna razón, deciden irse a otra iglesia o deciden separarse de nosotros. Nos duele. Y Jesús está un poco dolido. Y Jesús se voltea donde los discípulos y hace una pregunta tremenda. ¿Se quieren ir también ustedes? Los que comieron pan, esos 10,000 ya se fueron. Los judíos, esos de hace rato. Los discípulos, los 120 que me seguían, ya se fueron. Estamos ustedes y yo. ¿Ustedes también se quieren ir? Y la respuesta de Pedro es magistral. Porque la respuesta de Pedro conlleva 7 verdades que son las verdades que guarda en su corazón un auténtico seguidor de Cristo. La respuesta de Pedro es: ¿a dónde? ¿A quién iremos? Le dice, respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si alguno de ustedes tiene un lapicero, le voy a dar el bosquejo para que analicen, porque el tiempo ya se nos terminó, ya pasamos cerca de 1 hora, pero analicen ustedes en casa estas 7 verdades que Pedro dice en una sola frase. Primero, Señor. Le llama Señor, no le dice maestro, le llama Señor. Segunda cosa, ¿a quién iremos? Pedro le está diciendo,
tú eres nuestra única esperanza. Hay un salmo que dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Señor, ¿a quién iremos? Tú eres el único que tiene, y la tercera cosa, tiene palabras de vida eterna. Tus palabras traen vida eterna. Y nosotros hemos creído. Hemos creído. ¿Qué cosa? Que tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. El Hijo, en esencia, con esencia y naturaleza divina, el Hijo del Dios viviente, de un Dios viviente. Siete conceptos que uno podría estudiar. Maravilloso, la palabra es impresionante, ¿verdad? Es impresionante. Ustedes apunten estos 7 conceptos para que reflexionen sobre ellos. Estos 7 conceptos que identifican a un seguidor de Cristo. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo de un Dios viviente. Gracias, Padre, por este estudio y por tu palabra. Gracias porque es una palabra tan rica y nos enseña tanto. Bendice a los oyentes. Y quizás haya alguien que haya escuchado este sermón, este estudio, y quiera acercarse a ti y decirte, Señor, quiero volver. Me alejé, me equivoqué, quiero volver. Danos la humildad, oh Dios, para volver. Si en algún momento dijimos esta palabra es dura o esta palabra es ofensiva, que recapacitemos y volvamos para escuchar tu palabra, aunque a veces nos duela y nos dé duro, pero queremos ser como tú, porque tú estás preocupado de nuestra eternidad. Que Dios les bendiga, que les acompañe y nos vemos la próxima semana. Dios les guarde.